En este video vamos a ver cómo hay que redactar un artículo para poder publicarlo luego en WordPress. En realidad, más que nada se va a estar viendo cuál es el formato necesario y que se tendrá que seguir para cada uno de los artículos que se vaya a publicar. Inicialmente vamos a empezar con los conceptos básicos de un artículo. Lo fundamental es que sea totalmente único y original. Es decir, no puede haber ninguna parte que es copiada de otro texto, por ejemplo en español, y que está puesto en el mismo. Esto se debe al hecho de que en realidad Google de cierta forma penaliza a lo que serían los contenidos totalmente duplicados y que no han sido curados, es decir, que no han sido modificados por lo menos en parte. En realidad tenemos que entender que ni siquiera vamos a estar reescribiendo artículos que son en español, ya que de todas formas, si se repiten determinadas palabras o frases y en determinado orden, de la misma manera sigue siendo contenido duplicado. Entonces eso es el concepto, digamos, básico y que se tiene que seguir para cada uno de los artículos. En este caso vamos a tener como un mínimo de 400 palabras. Por lo general se dice que un artículo más o menos completo, digamos, normal, ya sea para el lector como para los buscadores, tiene que tener más de 500 palabras. Pero hay determinados nichos en los que ya hablar 400 palabras ya es algo bastante largo. Ahora sí, antes yo había hablado del tema del contenido duplicado, pero si se llega a citar algún texto, que se puede hacer, solamente una frase, y además se tiene que enlazar a la fuente, es decir, nosotros en realidad le estamos recomendando determinado contenido al lector o alguna frase que es conocida, por lo cual esta seguramente va a estar duplicada en la web, pero nosotros en realidad lo que estamos haciendo es dándole el mejor contenido al lector. En ese caso, el contenido duplicado solamente se da en un pequeño porcentaje y Google lo reconoce y en este caso no lo penaliza. Ahora, es importante tener en cuenta que nosotros vamos a escribir para el lector teniendo en cuenta los conceptos básicos de optimización interna. Porque muchos cometen la equivocación de escribir más que nada para los buscadores y al final terminan olvidándose que digamos, el consumidor final, por así decirlo, es el lector. Ahora, en cuanto a conseguir ideas para la redacción, lo que se puede usar es usar artículos en inglés o en español y ver sobre qué hablan. Es decir, si hay temáticas que nosotros desconocemos, lo único que tenemos que hacer es tipear la palabra clave en español o en inglés y ver cuáles son los temas que se están hablando en estos artículos. Por lo general, lo mejor sería usar los artículos que están bien posicionados, ya que esto significa que otras personas los leyeron y los recomendaron, o por lo menos están bien optimizados para esa determinada palabra clave. Lo que sí podemos llegar a hacer es reescribir artículos en inglés con nuestras palabras sin usar un traductor. Es decir, eh, por ahora no está penalizado, pero muy probablemente en un futuro, si nosotros traducimos un artículo directamente del inglés al español, luego los robots, los buscadores podrán entenderlo y bueno, eso llevará a lo que podría llegar a ser un contenido duplicado. Aunque se dice que si está modificado y que el lector lo puede, digamos, entender y leer correctamente, entonces no es duplicado. Pero para evitar riesgos, si se va a traducir, que no sea con un traductor y que se reescriba con nuestras propias palabras, cambiando además el orden de las frases y usando contenido de diferentes artículos. Y otro consejo que le doy en realidad es tomar nota de los posibles subtítulos que se encuentran. De esta manera, si hay un artículo que habla de ganar dinero online, por ejemplo, ver de qué está hablando, por ejemplo, si crear un blog, si habla de marketing de afiliados, si habla de escribir artículos, decir más o menos cuáles son las temáticas, por si nosotros no conocemos de qué se estaría hablando. Ahora, el formato ideal que tiene que tener un artículo, que luego voy a estar mostrándole un ejemplo real, es usar negritas en partes importantes para el lector y no en las palabras clave. Es decir, lo mejor sería poner negrita una sola vez en una frase que incluya la palabra clave, pero no solamente la palabra clave. Y por otro lado, como nosotros estamos escribiendo para el lector, es importante que la negrita vaya puesta sobre algunas frases o palabras que son importantes para ellos y no para que nos pueda ayudar a posicionar a nosotros. Las cursivas, en cambio, se utilizan solamente cuando son citas o frases. Y bueno, en cuanto al artículo, este debe tener por lo menos un título. O sea, una cosa es el título del artículo y otra cosa es el título que habrá dentro del artículo, que este tendrá una etiqueta H2, como lo veremos más adelante. Y luego, este título dentro del artículo tendrá además subtítulos, y esto se le pondrá la etiqueta H3. Pero lo más importante es que
No se use siempre la misma palabra clave, es decir, que esta se lo use 2 o 3 veces máximo dentro de un artículo, sino que se usen palabras relacionadas y sinónimos, que esto vamos a estar analizándolo en el próximo video. Y la otra cosa importante es que es muy importante, es escribir párrafos pequeños, de máximo 4 o 5 frases. Esto se da porque el lector, si entra y ve que hay un bloque de un párrafo con 10 oraciones, sin duda va a abandonar la página porque es algo pesado de ver. Aunque tenga la misma cantidad de palabras, mentalmente a la persona ve como que es demasiado, le cuesta demasiado leer todo ese bloque. Ahora, algunos consejos que doy para escribir más rápido es no tener distracciones, es decir, cerrar todas las ventanas inútiles, armar una lista rápida de subtítulos o subtemáticas que encuentres en artículos en inglés o en español, como decía anteriormente, escribir sobre lo que leíste sin corregir los pequeños errores. Eso obviamente se va a dejar para el final. Y acá es el otro punto, justamente el de controlar el artículo al terminar de escribir. Luego se va a tener que corregir errores de ortografía y a nivel de frases. El Word ya los ayuda para la ortografía, así que corrijan esos errores. Y luego a nivel de frases, para que el lector cuando vaya a leerlo no vaya a decir qué fue lo que se trató de decir, es decir, que se pueda entender. Y bueno, y si notamos que repetimos muchas veces la palabra clave, o en todo caso tratar de agregar las palabras y frases relacionadas en donde sea posible. Es decir, si nosotros vemos que hay alguna frase que está un poco incompleta, tratar de agregarle algún sinónimo o frase que sea parecida, y de esta forma tratamos de posicionar para otras palabras que no teníamos pensado inicialmente. Ahora vamos a pasar a ver, digamos, al ejemplo real. En esta publicación, como pueden ver, estaría el artículo, y como se puede ver, no es que las negritas siguen una palabra clave determinada. Este es el primer punto. Antes que nada sería el tema de las negritas. Segundo, el tema de los títulos. Este sería, por ejemplo, o sea, el artículo es el título principal, cómo escribir artículos para tu blog más rápido. Y dentro de este hay un título, digamos, del propio artículo, que sería 6 tips para escribir rápidamente. Como pueden ver, es un pequeño cambio que se le da al título principal. Y luego están estos subtítulos, que en realidad serían puntos, es decir, listas. Ahora, lo que me gustaría que vieran son algunas cosas. Antes que nada, a la gente le gusta mucho leer listas, es decir, que se den consejos, estrategias, tips, lo que sea, pero que esté ordenado por puntos. Luego, tratar de usar bastante también estas cosas así, estas pequeñas listas dentro de los artículos. Luego, como se puede ver, los párrafos son pequeños párrafos, 2 o 3 frases como máximo. Acá, por ejemplo, hay 5, pero ya es un caso especial, como se puede observar. Y bueno, en realidad, para hacer entender el tema del título y los subtítulos, este sería el título y estos serían todos subtítulos. Los subtítulos puede haber varios, en realidad, dentro del artículo, ese no es un problema, pero sí el título, tratar de que sea 1 o máximo 2 dentro del mismo artículo. Y bueno, este sería en realidad el formato que debería tener un artículo como mínimo. Como pueden ver acá, el uso de palabras clave relacionadas no es que se hizo muy frecuente, sino que esto lo vamos a estar analizando más en el próximo video. Y bueno, con esto terminamos el tema del cómo redactar artículos para su publicación.